¿No puedo representarlo? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que al seleccionar con los dos ceros, X cero se conecta con Z, y bueno, y con esta entrada hago que el dato que está acá se refleje en Z, para esta primera combinación, ¿cuánto tiene que valer Z? 0. Quiere decir que esto, lo voy a dibujar con otro color para que se vea, lo voy a conectar a masa, o sea, un cero lógico. Todas las otras combinaciones, 0, 1, que conectaría X1, 10 que conectaría X2, 11 que conectaría X3, ¿qué estado tienen que tener Z? 1. Entonces todo esto lo mando a BCC. Entonces fíjense, yo habilito con la entrada, le pongo un 1 y lo hago que el dato que está en las entradas esté en Z. O sea, lo que hice fue que le di el OK, lo habilité a mi multiplexor. En esta entrada el dato es 0, entonces yo selecciono 0, 0, quiere decir que es la primera combinación. X0 se conecta con Z y como tiene permiso, el dato que está en X0 pasa a Z, que está en cero lógico. Y fíjense que se cumple. La primera combinación hace que la salida Z tenga un 0. La segunda, C1, conecta a X1, como está habilitado, el 1 que está acá pasa a Z. Es lo que pasa acá, 0, 1, 1. Lo mismo con el 10. Conecta aquí 2, hay un 1, aparece un 1 acá. Y acá lo mismo, un 1. Y en este caso 11, o sea 1, 1, conecta X3 con Z, tiene un 1, aparece Z acá. 1, 1, tiene un 1. O sea que efectivamente funciona como una compuerta OR. Y así como la compuerta OR puede funcionar como una compuerta AND, como una XOR, ¿sí? Y yo pregunto, ¿no? ¿Y no podría funcionar como un circuito combinacional? Supongamos, ¿sí? Ahora lo voy a sacar esto, voy a olvidarme que esto es una compuerta OR. Vamos a sacar un poquito acá. Vamos a sacar esto, todavía no todo. Y vamos a suponer que yo tengo un circuito de 3 entradas y vamos a inventar una tabla. CBA, Z, vamos a completar. Ya voy a inventar, ¿sí? Esto es un invento, pero es un ejemplo. Supongamos que acá tengo así. Vamos a dibujarlo de vuelta completa, así queda bien. Y ahora acá, ¿qué precisaría yo? Un multiplexor de cuántas entradas. Recuerden que siempre, así como dijimos que las llaves de selección eran las entradas de la compuerta para que funcione como una compuerta, acá las entradas del circuito combinacional, en caso que yo tenga que reemplazarlo y usar un multiplexor, serían las llaves de selección. Yo tengo 8 combinaciones, ¿sí? De 0 a 7, quiere decir que es un multiplexor de 8 canales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo seleccionar hasta el X7. Acá.
multiplexor de 8 canales. Voy a tener S2, S1, S0 y Z. Y acá voy a tener X1, X2, X3, X4, X5, X6, perdón, X1, X0, perdón. Voy a tener X0, X1, X2, vamos a hacerlo de vuelta porque está saliendo mal. Como dije, X0, X1, X2, X3, X4, X6, X7. ¿Cómo es la tabla? Es lo mismo que el multiplexor de 4 canales, con la diferencia que acá, ¿qué va a pasar? Si yo tengo 3 CEOs, conecto XCEO con Z1. Si tengo CO01, conecto X1 con Z. Si tengo CO10, conecto X2. Si tengo 111, conecto X7. Entonces, ahora fíjense que directamente, en vez de poner S2, S1 y S0, lo voy a borrar porque voy a poner directamente ¿quién? Las entradas de ese circuito combinacional. O sea que esto es C, B y A. Entonces, según me han dicho, bueno, y tengo la entrada de habilitación en ABL que se habilita con 1. ¿Para qué a eso? Para que el dato que está a la entrada se refleje a la salida. Entonces, primer caso, fíjense que en la primera combinación va a ser 0, o sea que esto viene a masa. Para el segundo caso, que sería cuando conecta X1, X1 tiene que tener 0 porque tiene que reflejarse un 0 a la salida. X2, me han dicho que es un 1, BCC. Fíjense, X3, cuando yo lo conecte, tiene que aparecer un 1, o sea que también va 1, BCC. X4, entonces que cuando lo conecte tiene que aparecer un 0. Entonces acá vamos a 0. X5 va un 1. Entonces, 1. Y cuando seleccione tanto X6 como X7, tiene que aparecer un 0 en Z. Entonces quiere decir que conecto 0 acá, conecto 0. Y si esto yo lo pongo dentro de una caja, puedo decir que no es el multiplexor, sino que es un circuito combinacional cuya salida Z tiene estos estados lógicos. ¿Sí? Así como recién dijimos del multiplexor, también existe el demultiplexor, que no es más que lo contrario, en el sentido de que en vez de ser como este que tiene varias entradas y una sola salida, el demultiplexor es aquel que está formado por una sola entrada y varias salidas. O sea, yo voy a tener una cajita voy a tener una sola entrada, una sola entrada, que voy a llamarla Z en este caso, y voy a tener varias salidas. Desde X0 hasta XN, y también voy a tener varias líneas de selección. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio del demultiplexor? Lo mismo.
Yo en este caso lo que hago que es, con una combinación de estados lógicos, lo que voy a hacer es decir esta única entrada con qué salida se conecta. E igual que antes, también voy a tener una entrada de habilitación, que también puede ser por 0 o por 1, para que el dato, inhibit, para que el dato que esté acá se refleje en una de las salidas. Ahora bien, nosotros recién mencionamos las aplicaciones de un multiplexor y ahora más o menos dijimos lo que es el de multiplexor, que es el caso contrario. El tema es, supongamos que yo tenga que expandir un multiplexor, ¿sí? Vamos a hacer directamente una evaluación rápida y mientras lo hago, lo voy a explicar. Hay dos formas que se denominan. Tiene que ver más que nada con el formato de la salida, ¿sí? Pero el primero que vamos a ver es la versión digital. Supongamos que yo necesito expandir un multiplexor de 4 vías a uno de 8. O sea, yo en realidad necesito uno de 8 vías, pero tengo de 4 vías. Entonces, el de 4 vías, ya lo conocemos todos, tiene S1 y S0, tiene Z y tiene las 4 vías. X0, X1, X2 y X3. ¿Sí? Y luego tenemos el de 8 vías. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Y este tiene 3 líneas de selección. Tiene S2, S1 y S6. Y acá voy a completar con las X para que se recordemos uno. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Y me dice, bueno, yo cuando voy a comprarlo no tengo un multiplexor de 8, tengo de 4. Y supongamos que voy a hacer que la entrada se habilite con 1. Dijimos que si usamos por la entrada de habilitación de la se habilita por 1. Entonces, enable se habilita por 1, este también enable se habilita por 1. Bueno, seguramente si lo analizamos por la cantidad de las líneas de las vías de entrada de las vías de ese multiplexor, 2 de este van a estar seguros. Entonces, hacemos así raudamente, ponemos 2 multiplexores de 4 vías, Z, Z, por ahora. Acá tenemos los multiplexores, X0, X1, X2, X3, y acá fíjense que voy a seguir con la línea de la numeración de las X, porque al fin y al cabo todo esto en conjunto se va a tener que comportar como uno de 8 vías. X4, X5, X6, X7. Acá voy a tener S1 y S0, acá voy a tener S1 y S0.
A ver, si uno más o menos recuerda la tabla de cada multiplexor, la tabla de un multiplexor de 8, si yo la parto al medio, ¿sí?, la secuencia de S1 y S0 se repite, con la diferencia que yo cuando llego a 0, 111 y después paso a 100, en las primeras 4 S2 está en 0 y en las últimas 4 S2 está en 1. Pero las combinaciones de S1 y S0 desde 0, 0 hasta 1, 1 se repiten 2 veces. Entonces yo podría decir, acá estarían las entradas de habilitación, ¿sí?, se habilita por 1, en decir, bueno, que justamente S2 sea la digamos, línea de selección que me habilite cuál de los dos multiplexores tengo que usar, ¿sí? En donde, en el primer caso, cuando ella esté en 0, es S2 para las primeras 4 combinaciones, me le dé paso y me habilite a este multiplexor, cosa que el dato que está acá aparezca en Z, y en las últimas 4 me habilite este otro, cosa que el dato que está en X4 pase a Z. Entonces, sencillamente, lo que tengo que hacer es esto. ¿Sí? En el cual lo voy a poner así. Y dijimos que esta era la entrada de habilitación de cada multiplexor, ¿sí? Entonces, fíjense que en las primeras 4 combinaciones S2 va a estar en 0, pero como acá pasa por una NOT, me habilita a este primer multiplexor y hace todas las combinaciones para que se conecte desde X0 hasta X3 y los datos que están acá aparezcan en Z. Cuando este pasa a estado 1, las otras 4 combinaciones, acá tengo un 0, deshabilita este y me habilita este que está acá abajo. Entonces, con las otras 4 combinaciones que se repiten de S1 y S0, conecto cualquiera de estas 3 con Z y a su vez, como está habilitado, pasan los datos. Pero dijimos falta algo acá, porque por el momento lo tengo por separado. Entonces, aparece una compuerta OR en el medio, que lo que hace es, me une las dos zetas, y luego aparece una compuerta AND. Porque recuerden que dijimos que en realidad, ¿quién falta? El enable de este, del multiplexor de 8. Porque por el momento los que usamos fueron los de cada uno para poder seleccionar quién se habilita y quién no. Pero falta todavía el que me deshabilite todo. Entonces a esta entrada de acá, de esta compuerta, es donde le voy a poner del enable, que es el que me habilita o deshabilita todo. ¿Por qué? Fíjense, si yo tengo un 1 multiplicado por lo que esté acá, va a ser lo que tenga acá. Pero si acá tengo un 0, estoy levantándolo del circuito. Bueno, así es la idea de cómo yo tendría que expandir un multiplexor. La otra versión es no digital, por supuesto, en donde lo único que cambia, porque esto es el mismo criterio, lo único que cambia es que la salida, en vez de ir con compuertas, va con una especie de llave
¿sí? Que se simboliza de la siguiente forma. Que es bidireccional. Y en donde acá sí le voy a poner, como hicimos antes, la entrada de habilitación. Entonces, si está en 1, me deja pasar tal como está lo que haya en Z, y si está en este SEO, me lo levanta del circuito. Bueno, vamos a tomarnos un breve descanso para en la segunda parte mencionar un poquito el tema de codificador y de decodificador.